Buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Tenemos el gusto de tener a dos amigos de Costa Rica y Colombia, con los que vamos a compartir sus experiencias de la movilidad eléctrica, de los vehículos eléctricos en sus respectivos países. Como pudieron ver en el título de la charla de hoy, pues queríamos tener una perspectiva desde el punto de vista de los distribuidores de vehículos en respectivos países, ¿verdad? En Guatemala todavía nos hace falta un poco de tiempo para que las distribuidoras tomen un rol más activo con el tema de la movilidad eléctrica, y creo que la experiencia de Pedro y de Rodrigo van a ser pues bastante interesantes e importantes para empujar este avance que todos queremos. Me gustaría empezar presentando a nuestros amigos Pedro Doblez de Costa Rica. Pedro es gerente general de Cori Motors, es representante de la empresa BYD desde el 2009. Son líderes en la venta de vehículos eléctricos ahí en Costa Rica, un país que ha hecho maravillas en el tema de la movilidad eléctrica. Tiene 7 años de experiencia en la industria automotriz. Es economista egresado de la Universidad de Michigan con un MBA, obviamente, de la muy prestigiosa INCAE. Y miembro de ASOMOVE, de la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica, desde que ya tienen ya un buen rato, unos 5 años, ASOMOVE, Sí. según recuerdo, ¿verdad? También nos acompaña desde Colombia Rodrigo Ángel. Rodrigo es un profesional en ingeniería automotriz con estudios en Colombia y Canadá, que por más de 20 años se ha desempeñado como director de servicio para varios distribuidores de vehículos en Colombia y como director de entrenamiento técnico y de servicio para Kia en Colombia durante más de 10 años. Desde el 2014 es director técnico de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, Andemos, donde ha liderado todos los procesos de política pública para que los vehículos eléctricos e híbridos puedan ser una alternativa en Colombia. Si me preguntan, creo que tenemos aquí representantes de los dos de los países de Latinoamérica que más han avanzado en el tema de la movilidad eléctrica, y eso que hay otros competidores importantes como Chile, que ha hecho también muy buenos avances. Argentina ha hecho buenos avances, pero creo que a mi parecer Costa Rica y Colombia se llevan las palmas de toda la región. Entonces es un gusto tenerlos aquí, Pedro y Rodrigo, para que nos expliquen un poquito la experiencia que han tenido en sus respectivos países. Si quieren, podemos empezar, si pueden dar una breve reseña de cómo está la situación de la movilidad eléctrica en su país. Mucha de la gente que nos acompaña, pues sí le dan seguimiento y saben más o menos cómo está, pero creo que sería interesante escucharlo por parte de ustedes. Entonces, si quieren empezamos, Pedro, si nos das una breve reseña de cómo está Costa Rica. Bueno, muchas gracias Juan Carlos por la invitación. Es un gusto estar aquí hablando un poquito de la experiencia nuestra en Costa Rica. El país tomó una decisión aproximadamente hace 4 años de empezar un plan de descarbonización, ¿verdad? De toda el país. Costa Rica tiene, vamos a ver, una infraestructura eléctrica ya bastante verde, ¿verdad? Que dependemos mucho de la producción de electricidad del agua, del viento, y poco a poco se está metiendo el tema de los paneles solares. Entonces, así la huella, básicamente carbón donde estaba,
era en el tema de los vehículos, ¿verdad? El gran porcentaje de todo el carbono era de los vehículos. Entonces, era lógico, vamos a ver, seguir con ese rumbo de tratar de descarbonizar la industria automotriz en Costa Rica. No ha sido fácil. El gobierno tomó una iniciativa y ha ido poco a poco avanzando. Este plan tiene aproximadamente 2 años y medio. También es un plan que ha tenido el empuje también de la industria privada también. Bueno, nosotros hemos, por supuesto que al ser representantes de BYD, que es empresa líder a nivel mundial en soluciones eléctricas, nos interesaba mucho que el gobierno nos acompañara, ¿verdad?, en este reto. Y gracias a Dios se dio que este gobierno impulsó hacia la movilidad eléctrica y poco a poco ha ido haciendo pasos hacia ello. Porque sí es importante que haya un acompañamiento del gobierno para esto en temas de centros de carga, ¿verdad? Que es casi, diría yo, responsabilidad del gobierno empezar con la instalación de centros de carga alrededor de las ciudades, alrededor fuera del área metropolitana para que la gente pueda viajar y tener seguridad y confianza de su vehículo eléctrico. Entonces, ahí poco a poco se ha ido avanzando en el tema. Se hizo una ley que en los próximos 5 años los vehículos eléctricos no pagan los impuestos de almacenaje, de desalmacenaje, que eso ha hecho, vamos a ver, que la diferencia en precio que existe entre un vehículo eléctrico y un vehículo de gasolina de origen, ¿verdad?, de fábrica, se reduzca bastante. En Costa Rica se paga mucho impuesto por los vehículos de gasolina, entonces la diferencia en precios entre el vehículo eléctrico y de gasolina iría a bajar bastante con esta reducción, con esta eliminación de los impuestos de desalmacenaje de los eléctricos. Se hizo en porcentajes, vehículos con CIF menor a $30,000 no pagan impuestos, vehículos con CIF de 30,000 a 45,000 pagan un porcentaje y así sucesivamente, hasta ya vehículos de lujo eléctricos ya pagarían lo mismo, ¿verdad?, que un vehículo de gasolina. Entonces esto también ayudó a que fuera más fácil la compra de las personas para hacer un vehículo eléctrico, que de fábrica sí son más caros que un vehículo de gasolina. Que eso poco a poco va a ir cambiando conforme se produzca más carros eléctricos alrededor del mundo. Ya el precio de las baterías, que es el componente más caro de un vehículo eléctrico, va a ir bajando y eventualmente van a llegar a tener precios equitativos a un vehículo de gasolina. Entonces, el gobierno ha hecho un buen esfuerzo y luego ya nosotros los concesionarios nos hemos dado cuenta de que eso es el futuro, que una vez que te montas en un vehículo eléctrico no te bajas, ¿verdad? Y realmente sentir la diferencia. En mi showroom, por ejemplo, yo tengo todos los vehículos eléctricos en algún momento cuando los estoy exhibiendo encendidos. Eso no lo podría hacer con un vehículo de gasolina, nos morimos intoxicados del humo. Entonces son cosas que la gente se va dando cuenta y por ahora el vehículo eléctrico se está vendiendo bien. Ya todos los concesionarios están metiendo sus modelos de vehículos eléctricos, no solo BYD, pero también todos los otros. Entonces, sí vemos que poco a poco se ha incrementado. Ahora con el tema de la pandemia ha caído un poquito la venta, lógicamente, pero esperamos ya más adelante que vuelva a normalizarse. Fíjate que
Creo que una de las cosas que más les ha ayudado en Costa Rica es que desde hace, no sé, 30, 40, 50 años, tienen un ADN fuertemente ambiental, ¿verdad? Lo llevan en la sangre desde hace muchísimos años y creo que sin duda eso les habrá ayudado mucho a que la gente muy rápido, muy fácilmente fuera adoptando esta nueva idea ambiental, ¿verdad? Solo para referencia, en Costa Rica actualmente hay 2.954 vehículos eléctricos, 365, solo en el 2020, en lo que va del 2020, se han vendido 365 vehículos de batería, 100% eléctricos, y 136 motos eléctricas. Estaba viendo que es un crecimiento bastante más importante de lo que ha tenido la industria de vehículos de combustión. Entonces, pues va en buen camino. Rodrigo, ¿qué nos puedes comentar de Colombia? ¿Cómo está la situación por allá? Bueno, y muchas gracias, Juan Carlos y Amegua, por la invitación. De verdad, muy complacido de poder estar acá. Como lo decías, bueno, yo no trabajo directamente para un distribuidor o una marca en específico, pero sí asociamos a varios distribuidores de vehículos en Colombia donde tienen una gran intención de movilizar eléctricamente al mundo, como lo está haciendo directamente las casas matrices de cada uno de los asociados de Andemos. Efectivamente, en Colombia, más o menos en el año 2014, empezamos como Andemos y por iniciativa también de nuestros propios asociados, en empezar a traer vehículos eléctricos y vehículos más amigables y más amables con el ambiente, porque pues efectivamente estamos en un mundo completamente carbonizado y pues empezamos a trabajar como Andemos y de la mano de nuestros asociados, buscando acercarnos al gobierno y empezar a vender la idea de una movilidad eléctrica. Pero cuando uno se acerca a los gobiernos y uno empieza a buscarlos y decirle es que toca generar incentivos, y cuando uno dice, y los incentivos pues son netamente económicos, entonces allá, digamos, el poco interés que existía, pues inmediatamente empieza a frenar eso, porque eso va a ser menos recursos para el Estado para poder atender esto. Pero ante una buena gestión, demostrando que pues estamos hablando hace 5 años, donde vehículos eléctricos no alcanzaban a ser el 1% de la producción mundial de vehículos, ni siquiera alcanzaba a hacerlo. Entonces, pudimos empezar a entrar diciendo, no le den unos beneficios completos, sino den unos beneficios para... Empezaron a entender que efectivamente teníamos un parque automotor o seguimos teniendo un parque automotor muy obsoleto, y una de las maneras de empezar a revertir esa tendencia a la obsolescencia vehicular era generando estímulos para tener vehículos más amigables. Digamos, eso caló en el gobierno anterior y se empezó a trabajar directamente con los ministerios de Ambiente, con los ministerios de Comercio y con los ministerios de Energía, para poder empezar a articular diferentes estrategias. Pero realmente el mejor impulso, porque en Colombia todos los temas tributarios tienen que ser exclusivamente, van por el Congreso de la República, empezamos bueno, se empezó a generar una nueva reforma tributaria, y en la cual nosotros pudimos influir con muchos parlamentarios y a través de unas agencias de lobby ante el Congreso, y pudimos decir un paquete de normas que se necesitaban para mejorar el sector automotor, y entre esas incluimos que los vehículos híbridos y los vehículos eléctricos puros empezaron a tener una diferencia en impuestos, particularmente el impuesto a las ventas, ¿cierto? El impuesto a las ventas en ese momento en el país pasábamos de un 16% a un 19%, eso, y cada vez más productos quedaban grabados con el impuesto. En vez de reducirle los productos que se le reducía el gravamen, quedaran ahora grabados con ese impuesto. Entonces,
logramos influir ante el Congreso para que efectivamente, y con todos los argumentos ambientales, efectivamente, y con el apoyo del Ministerio de Ambiente también, efectivamente, logramos que los parlamentarios dejaran que los vehículos híbridos y los vehículos eléctricos tuvieran solamente un 5% de IVA, mientras que los demás vehículos ya tenían un IVA o quedarían con un IVA del 19%. Entonces, esto fue el primer gran paso que pudimos dar y es el que empezó a dar, digamos, el que sentó el puntapié inicial o dio el puntapié inicial para arrancar con una nueva movilidad. Logramos también en el 2017 que los aranceles de importación o los impuestos a la importación de vehículos lograran tener una diferencia radical sin importar el origen de los mismos, mientras fueran vehículos eléctricos. Me devuelvo un poco con la reforma tributaria porque no solamente logramos que los vehículos eléctricos e híbridos tuvieran ese 5%, logramos que también que cargadores de vehículos eléctricos, baterías, piezas esenciales como convertidores de corriente alterna a corriente directa de los vehículos, etcétera, tuvieran también esa diferencia y logramos que tuvieran un 5% de IVA, lo cual también fue un logro, porque con eso abarcamos mucho más el espectro y se pierde un poco más el miedo a adquirir vehículos eléctricos por los costos, etcétera. Entonces, con eso ya también le podemos bajar un poco a las baterías, el costo a las baterías, porque todavía en esa época, y aún persiste ese temor a cuando si llega a ser necesario un cambio de batería. Continuamos en el 2017, donde influimos en los ministerios de Comercio y de Hacienda para que los aranceles quedaran diferenciados. Digamos, el éxito no fue, digamos, parcial, porque no logramos que los vehículos eléctricos e híbridos tuvieran las diferencias que buscábamos. Las diferencias que buscamos son un 0% en los vehículos puramente eléctricos y un 5% de arancel en los vehículos híbridos. Pero por cuestiones de otros actores, también incluso dentro del mismo sector automotor, alguien le logró ubicar que fueran por cupos anuales, ¿cierto? Entonces, más o menos eran 1.500 cupos iniciales entre los años 2018, 2017, 18 y 19, eran 1.500, luego subió a 2.300 para los años 2020, 21 y 22, y luego a 3.500 del 23 hasta el 27. Teniendo como fin el año 2027 para esos beneficios y con contingentes, o sea, contingentes de los vehículos. Y digamos, esa señal no fue tan clara para los fabricantes afuera en el exterior porque una incertidumbre, bueno, si arrancamos en enero, bueno, se importaron X vehículos. En noviembre yo no sé cuántos vehículos se han importado como distribuidor, entonces se vuelve un poco, entonces empieza a tenerse temor, y no solamente de la casa matriz afuera en el exterior, sino también de los distribuidores acá, y pues logramos que, pues, o sea, quedó en ese momento así. Pero en el 2019 empezamos nuevamente ya con un nuevo gobierno, desde 2018 arrancamos con el tema cuando entró un nuevo gobierno y empezamos a gestionar para que los vehículos eléctricos quedaran con el 0% arancel, sin cupos de ninguna categoría y sin techos y sin condiciones en el tiempo. Entonces logramos disminuir ese porcentaje. Ese contingente de vehículos, pero los vehículos híbridos sí no logramos que quedaran eso y quedaron con los mismos números de vehículos para los años 2021 hasta el 2027. Efectivamente. Y luego hemos también trabajado muchísimo y el gobierno también ha estado muy interesado en esto y ante los compromisos del COP21 y todo eso de reducir la huella de carbono y de reducir las emisiones de CO2, ante esa perspectiva logramos también generar una estrategia nacional de movilidad eléctrica que ya existe en el país, que tiene muchos componentes importantes y que eso dio pie también a la ley de movilidad, de movilidad eléctrica. Realmente es una ley
desde nuestra óptica le falta un poquito más de picante, por así decirlo, ¿cierto? Porque simplemente da algunos beneficios da algunos beneficios como, por ejemplo, reducción en el pago de impuestos para los vehículos, ¿cierto? De los vehículos, mientras que de acuerdo a unas bases gravables que existen, etcétera, tenían entre 2.5% y 3.5% la tarifa, ahora quedó solamente el 1% para todos los vehículos eléctricos, ¿cierto? Esto no incluye los híbridos. Quedaron sin restricciones vehiculares en todo el país, en las ciudades donde tratan de generar imposiciones para que no puedan circular los vehículos por número de placa, por dígito de placa o por cualquier otra forma. Los vehículos eléctricos quedan por ley sin restricción. Las revisiones técnico-mecánicas que son obligatorias en Colombia para los vehículos anualmente, los vehículos nuevos solamente lo hacen a partir del 6º año, pero a partir de ese 6º año todos los vehículos tienen que hacerla una vez anual. También van a tener un costo diferenciado, pues porque obviamente no se miden emisiones, no se miden una cantidad de cosas que se miden en las revisiones normales. ¿Cada cuánto tiempo se hace esa revisión técnica mecánica para los eléctricos? Se hace cada año, pero si el vehículo es nuevo, tiene 6 años durante el cual no tiene que hacerla. A partir del 6º año ya empieza a hacerla cada año. Otra cosa que nos dio la ley es que fueron estaciones públicas de carga rápida, ¿cierto? La ley le dijo a las ciudades particularmente que debe incluir estaciones públicas de carga rápida, y lo pone así en eso. Dice un mínimo de 5 estaciones públicas de carga. Uy, te estamos perdiendo, Rodrigo. Vamos a ver si se estabiliza la señal. ¿Ya está un poco mejor? Sí. Ok, perfecto. Entonces, continúo. Las estaciones públicas de carga en el país, repito, se estableció en la ley que debería tener las principales ciudades de tener por lo menos 5 estaciones públicas de carga rápida en su territorio. Por lo menos 5. Bogotá debería tener por lo menos 10. En este momento ya Bogotá supera ese número mínimo. Medellín, que es la ciudad que más vanguardista en los temas de movilidad eléctrica, ya tiene alrededor de unas 25, ¿cierto? Etcétera. Y hemos logrado que por ley ya se obligue o se les ponga una obligación a los alcaldes de instalar las estaciones de carga pública. De hecho, pues ha habido recientemente una polémica aquí en Bogotá porque pues todavía no han empezado supuestamente a ponerlas, aunque sí las hay, pero bueno, pero no son públicas, tienen que ser hechas por la ciudad, no son, bueno, lo que hay actualmente son hechas por los privados, no ha sido de punto de vista de las ciudades como tal. Parqueaderos o estacionamientos preferenciales para los vehículos eléctricos, el 2% del espacio del estacionamiento debe tener lugares de estacionamiento gratuito para los vehículos eléctricos. Construcciones físicas en las ciudades para vehículos eléctricos, o sea, edificios, residencias, comercios, deben tener las acometidas eléctricas para la carga de vehículos eléctricos. Deben tener y deben inicialmente generar unas tarifas muy, muy bajas para incentivar más el consumo de vehículos eléctricos. Vehículos de servicio público y transporte masivo, ¿cierto? Dice que la ley que a partir de este año, el mínimo del 10% de los vehículos que se adquieran como flotas públicas deben ser eléctricos. Ahorita hablamos un poco de los buses. A partir del 2024, el 30% de los vehículos que se adquieran deben ser eléctricos, el 28%, el 70%, y en el 2030 debe ser lo que se adquiera como vehículos públicos para una ciudad de servicio público deben ser completamente eléctricos. Todos los vehículos que adquieran deben ser eléctricos. Entonces tenemos, digamos, una ley que nos dije todavía desde el punto de vista del usuario le falta un poquito más de promoción,
pero estamos también influyendo nuevamente en el Congreso para poder hacer una ley de movilidad sostenible y creo que vamos por buen camino nuevamente y esperemos, porque digamos, como ustedes saben, yo creo que no es un secreto que en Colombia o en Latinoamérica, incluso en el mundo, los temas políticos se mueven por tendencias y la tendencia del vehículo eléctrico y todo lo que tenga que ver con movilidad sostenible, movilidad verde, ecología, etcétera, todo eso tiene una muy buena difusión y una muy buena recepción. Entonces todo el mundo quiere subirse al bus de la movilidad sostenible. Pues eso es más o menos un poco el resumen de lo que ha hecho Colombia en ese aspecto. Wow, vamos a tener que revisar bien la ley que tienen ustedes. Sin duda han hecho avances importantísimos. Nosotros vamos bastante más atrás, pero sí estamos tomando como referencia la ley de los dos países, de Costa Rica y Colombia, para impulsar esos avances, ¿verdad? La ley de Costa Rica es supremamente buena. Me parece a mí mucho mejor, mucho más estructurada que la colombiana, me parece a mí. Es un poco más nueva, creo que ese es del año pasado, ¿verdad? Sí, la de Colombia es 2019, pero creo que la de Costa Rica es anterior, 2018, si no estoy mal. Sí, el 2018. Hay bastantes temas que tocaste que obviamente se replican aquí en Costa Rica. Pero bueno, vos ya sos el experto en cuál ley es mejor, pero sí, hay muchos que son muchos aspectos parecidos. De acuerdo. Pero bueno, yo creo que esos son los pasos que toca dar en la región para poder empezar a movilizarnos eléctricamente, digamos, y sosteniblemente, pues es importante empezar a influir en la medida que se pueda en los gobiernos a empezar a tener una conciencia ecológica. De nuestra experiencia, siempre mover el tema de ecología funciona muy bien. Y una de las estrategias que tuvimos fue demostrar qué tanto contaminan los vehículos. Y como tenemos aún tenemos un alto nivel de obsolescencia vehicular, entonces ahí fue cuando digamos, sacamos un inventario de emisiones del parque vehicular colombiano y les demostramos que estamos aproximadamente sobre 300 toneladas de CO2 al año, no, poco más, 300.000 toneladas de CO2 al año. Entonces, solamente el parque automotor colombiano. Entonces, la situación es bastante crítica y eso ayudó a mover un poco la aguja en ese sentido. Claro. Fíjate que justo tenía esa pregunta. Pedro, tú que estás directamente desde hace años con un distribuidor, ¿cómo nació la idea en la empresa para empezar a traer autos eléctricos? ¿Fue una tendencia? ¿Fue empujado por el distribuidor? ¿O cómo fue que ustedes empezaron a tocar este tema de la movilidad eléctrica? No, primero se hizo un estudio de mercado. Se quería invertir en vehículos chinos específicamente. Entonces se hizo una investigación de mercado de cuáles empresas en China tenían mayor capacidad de crecimiento, de investigación de desarrollo y también pensando en temas de carros eléctricos. Se recibió el feedback de varias personas de varios países, en China mismo, Estados Unidos, de Japón, y nos hicieron recomendaciones para invertir con BYD. Y nos pareció muy interesante cómo nació la empresa, cómo el fundador visualizó esta tendencia hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí nació y se decidió que esa era la empresa que se podía invertir a futuro porque tenía las bases de movilidad eléctrica muy fuertes, porque son productores propios de baterías, que es el corazón de un vehículo eléctrico. Entonces, ellos están integrados totalmente verticalmente
con la producción de las baterías. Entonces, se vio que tenía un muy buen futuro y un plan de desarrollo hacia los vehículos eléctricos. Uh-huh. ¿Cómo fue la experiencia inicial? ¿Lo recibió fácil la gente? ¿O qué obstáculos viste por parte del comprador? O sea, ya sabemos, las autoridades pues tienen algunas, las mismas dudas, ¿verdad? Pero el comprador, que al final del día es el que te trae el negocio, ¿cómo viste la receptividad de ellos a esta nueva tecnología? Bueno, te cuento, nosotros trajimos aquí el primer vehículo eléctrico, creo que fue en el 2012, 2013, o sea, hace ya tiempo. Y era como para ir sembrando ahí la semillita, ¿verdad? Pero no te veían con buena cara, sinceramente. Era como ver una nave espacial, algo extraño, ¿verdad? Y como que te arrugaban la cara, ¿verdad? No era fácil. No vendimos ni un solo carro eléctrico, ¿verdad? Por varios años. Pero poco a poco también creo que hay una tendencia en la industria mundial desde hace por lo menos 3 o 4 años que ya los productores de vehículos ya dieron el paso hacia la producción de vehículos en masa eléctricos. Entonces todo eso da más confianza también al cliente hacia la compra de estos vehículos. Uh-huh. Y también hubieron muchas regulaciones en Europa con temas de emisiones de carbono, entonces eso empuja a los productores para que inviertan en otras tecnologías. Entonces poco a poco las personas fueron viendo cómo cambia, ¿verdad? Creo que estamos viendo ahorita, viviendo ese cambio, ¿verdad? Ahorita mismo. Y también ya tenemos vehículos más accesibles, son vehículos, por lo menos en el caso de BYD, vehículos que vos lo ves en la calle y pensás que es un vehículo de combustión, no es un vehículo extraño, raro, eléctrico, no, es un vehículo normal y corriente, y lo ves por dentro, bueno, ya trae mucho más tecnología, sus pantallas rotativas, flotantes, o sea, vino todo el tema de la tendencia de un Tesla, ¿verdad? Que eso empujó mucho el tema en Estados Unidos y en el mundo. Y entonces todo eso ha ayudado a que ya las personas se conviertan en fanáticos del vehículo eléctrico. Uh-huh. Así ha sido, y ahora más bien las personas vienen a buscarte, ya no hay que, ya vienen a buscarte, a buscar el carro, que lo vi en la calle, que me encantó, y por supuesto seguimos invirtiendo mucho en educar a las personas de cómo funciona un vehículo eléctrico. Les ofrecemos muchos de los test drives, les salimos a la calle a que la gente los pruebe, se los llevamos a las casas, a las oficinas, para que ellos mismos sientan cómo es un vehículo eléctrico, y les damos mucha educación en ese tema porque la gente obviamente todavía tiene que conocer más. Pero en sí, al principio sí fue difícil, por supuesto, pero cada vez se ha ido, digamos, no es que ya dependamos al 100% de vender vehículos eléctricos, no, la empresa nuestra vende también vehículos de gasolina, pero sí, por lo menos ya las ventas del vehículo eléctrico ya tienen un componente importante. Ya. Rodrigo, ¿y qué dicen tus socios? ¿Ya llegaron, ya cruzaron ese tipping point en donde ya les van a pedir el auto eléctrico, o todavía lo tienen que ofrecer los distribuidores? Estás en mute, Rodrigo. Todavía toca salir a ofrecerlos, efectivamente, Juan Carlos. Ajá. Todavía toca salir a ofrecerlos un poco, hay que promocionarlos, etcétera, pero cada vez hay más personas convencidas, hay mucho más grupos ecologistas, mucho más personas que ya están, investigan, que leen, que saben y empiezan a notar que es la tendencia.
y simplemente van y empiezan a buscar. Entonces empiezan a buscar la oferta y empiezan a buscar por las marcas que efectivamente los ofrecen en el mercado y por ahí se llega a concretar las ventas. Obviamente, el primer distractor sobre el vehículo eléctrico llega es cuando encuentran el precio, pues todavía los costos, por más que tengamos todos estos beneficios fiscales y arancelarios, pues siempre todavía sigue siendo el costo de un vehículo alto. Pero, por ejemplo, en sectores, de vehículos de gama alta o de vehículos de gama premium, pues ya hay hay mayor movimiento, hay mayor flujo y cada vez se están acercando más los mismos clientes porque ya tienen ya la conciencia ecológica. Pensamos que ya existe, ya todo el mundo, nadie desconoce las bondades de los vehículos eléctricos, aunque obviamente por ahí hay detractores de los vehículos eléctricos, pues por diferentes razones, pero en general la conciencia está y la gente llega, eso, lo que estamos tratando es de empezar a que tanto el híbrido como el eléctrico pueda tener una puerta de entrada importante más popular que pueda hacer eso. Ya lo estamos empezando a lograr con los vehículos híbridos que Toyota produce, que produce en Brasil y que se venden en Colombia, y ya empezó a dar la guerra, y de hecho las ventas son ridículas en ese modelo porque Toyota logró igualar los precios del vehículo de combustión al vehículo híbrido. Logró igualarlos y efectivamente la balanza se volteó hacia el híbrido. Digamos, la venta es de 4-1 aproximadamente, entonces lo cual eso habla que ya hay una conciencia, y pues entre estas dos opciones me ponen en estas dos opciones de escoger, y pues la gente escoge el que efectivamente es mucho más amigable. El nivel de equipamiento es exactamente igual, solamente que el uno es híbrido y el otro no lo es. Y lograron en eso, ya logramos vencer, digamos, esa inercia con la gente. Ya la gente tiene la conciencia ecológica y va por los vehículos que sean amigables con el ambiente. Ya lo están empezando a buscar y comparan. Claro. Así es. Bueno, no, se me pasó a comentar, en Colombia actualmente hay 1.714 vehículos híbridos registrados, 264 híbridos enchufables y 543 de batería. 1.331 motos eléctricas registradas en Colombia, y hasta mayo de este año se habían vendido 933 vehículos híbridos, 173 híbridos enchufables y 351 vehículos de batería. Me parece genial. Nosotros en Guatemala tenemos 1.744 híbridos, 37 híbridos enchufables y 65 vehículos de batería. Entonces, felicitaciones, porque van muy bien ahí con los números. ¿Y cuál es el tipo de vehículo que más se está vendiendo? ¿Vehículo pequeño, SUV, hatchback? ¿Hay alguna preferencia por parte de los usuarios? Inicialmente la preferencia es el automóvil. El automóvil es el más codiciado entre ese segmento. También la propuesta de utilitarios, por así por ponerlo, SUVs, en ese segmento todavía no es tan amplia en el país. Entonces, por eso es que la tendencia siempre marca hacia los vehículos. Pero como la tendencia... Más urbano. Siendo mucho más urbano, sí, señor. Nosotros aquí tenemos, por ejemplo, aquí tengo el top por marca, está Toyota con sus híbridos, que fue los que empezaron a mover, las agujas hacia esto. Luego sigue Kia con un vehículo, también con un vehículo híbrido, Mercedes con otro vehículo híbrido, y BMW ya con el primer vehículo eléctrico puramente, ¿cierto? Luego lo sigue Renault, luego lo siguen Nissan, y luego empiezan ya Hyundai, bueno, y algunas otras marcas chinas. BYD todavía no ha entrado, ha tenido en Colombia una entrada, digamos,
muy enfocada hacia el servicio público, los buses que tenemos, que actualmente estamos esperando 670 buses en Bogotá eléctricos que deben estar llegando el próximo, a finales de este año y a principios del siguiente. Por eso es que, digamos, la operación de BYD en Colombia se ha dedicado un poco más a este segmento. Aunque hay algunos vehículos de BYD que están ya también rodando, pero no han tenido el movimiento que deberían tener. Pero yo creo que cambió el distribuidor de BYD en Colombia de vehículos livianos y BYD como representante local ya simplemente empieza solamente con lo que son los temas de flotas de buses y camiones, que es lo que va a manejar. Entonces creemos que BYD va a ser otro importante actor en este segmento y el que va a empezar a mover más las agujas hacia a las SUVs, porque ellos tienen muy buenos productos en SUV y sino que me lo corrobore Pedro. Bueno, Colombia es, para los estándares de nosotros, es un país bastante grande, ¿verdad? Costa Rica no tanto, le ha permitido tener una estupenda red de cargadores a largo y ancho del país. Entonces es más fácil para los autos pequeños poder ir a casi cualquier esquina del país, ¿verdad? Pedro, un poquito la misma pregunta. ¿Cuál es con esto? ¿Los vehículos son también muy urbanos o la facilidad de esa red de carga a nivel nacional ha permitido que vayan un poquito más grandes o más grandes quizás me refiero a autonomía, ¿verdad? No tanto autonomías de 100, 150, sino que ya 250, 300 kilómetros. ¿Cómo verías tú la experiencia? No, como dijo Rodrigo, nosotros, BYD tiene vehículos eléctricos SUVs muy buenos, muy completos. Tenemos el S1, S2, el Son y el TAN, que son 4 SUVs. Un SUV crossover, digamos, pequeño, 4x2, hasta el SUV, digamos, de más alto nivel, que es el TAN. Que son sinceramente los ganadores, ¿verdad? Los SUVs, porque el SUV te permite moverte en la ciudad y moverte fuera de la ciudad, ¿verdad? Y son vehículos que no bajan de 300 kilómetros y llegan hasta los 500 kilómetros de autonomía. Entonces, sí hemos tenido importante es que el SUV, sí, el más vendido es el más barato, ¿verdad? Que es el S2. Es un crossover pequeño de 300 kilómetros, pero también uno muy cotizado ha sido el TAN, que es el vehículo de 500 kilómetros de autonomía, que tiene prestaciones de un vehículo deportivo, ¿verdad? Te va de 0 a 100 en 4.5 segundos. Es un vehículo formidable, ¿verdad? Entonces, hemos tenido, digamos que, una sorpresa de que mucha gente buscando un vehículo premium quiere un vehículo eléctrico premium, ¿verdad? Y con el BYD TAN hemos visto que se ha movido muy bien. A pesar de ser un vehículo caro, la gente de la gama alta busca ese vehículo SUV eléctrico, que es como el TAN te ofrece todo, ¿verdad? De un vehículo de gama alta y también una autonomía muy buena de 500 kilómetros. Entonces, sí, sinceramente los SUV son los ganadores nuestros. Excelente. Mira, nos pregunta Rafael, ¿cuánto vale el TAN? En Costa Rica lo tenemos para $76,900. Ya. ¿Tus clientes cargan en casa o cargan en puntos públicos? No, en casa. ¿Verdad? Como es la tendencia, el 95% de la carga lo deberías de hacer en tu casa y ya los centros de carga en la ciudad o fuera de la ciudad son para emergencias, diría yo, claro. o para cargar un poco. Y aquí claro. eso es un buen punto que hay que nombrar aquí, Pedro y Juan Carlos, es que la movilidad eléctrica hay que verla desde otro concepto, no es lo mismo.
No Sí. podemos comparar un vehículo de combustión con un vehículo puramente eléctrico o con los híbridos enchufables. ¿En qué sentido? En que ellos podemos contar con una recarga domiciliaria, cosa que es imposible hacer, repostar un vehículo a combustibles líquidos en la casa. O sea, eso es improbable, ¿cierto? Entonces, simplemente eso ya inmediatamente cambia el concepto de cómo es el vehículo, el vehículo eléctrico, porque ya no se depende necesariamente de una infraestructura externa para poder usarlos, ¿cierto? Al principio en Colombia hubo una experiencia en el año 2011 y 2012 con una serie de 50 vehículos, taxis eléctricos BYD, efectivamente los E5, y ellos pues digamos, todavía era incipiente los temas de infraestructura de carga, etcétera. Solamente se podía hacer recargas rápidas en 3 estaciones que había en Bogotá. Digamos, el proyecto no se manejó bien inicialmente y tuvo muchos contratiempos, pero todavía continúan los vehículos funcionando. Ya se han logrado que muchos de los taxistas puedan instalar cargadores en sus casas, etcétera. Y eso ha cambiado un poquitico más la dinámica del tiempo. Pero entonces lo que quiero resaltar es que la dinámica de un vehículo eléctrico, la forma de concebirlo es diferente y tiene que concebirse de esa forma cuando uno lo compra. Y eso cambia mucho. Cuando uno hace que el cliente entienda esto, inmediatamente empieza a ver un mundo más de posibilidades que se pueden manejar. Yo les Entonces, digo que ellos tienen autonomía total en todo sentido, ¿verdad? No volvés a una gasolinera, no volvés a hacer tus filas, no dependés de nadie de la gasolinera. Entonces, es una autonomía total de tu vida. Y sí, hay que verlo así, como vos y el decís. mantenimiento, no haces mantenimiento. O sea, pues sí haces mantenimiento, pues tienes que hacerlo, pero se reduce más en un 70% de las visitas a los talleres de servicio. De hecho, la postventa no se vuelve no se vuelve un negocio como se tiene concebido como los vehículos de combustión, porque Claro. la postventa digamos, tiene una estructura para poder sostener los concesionarios de alguna forma. Con los vehículos eléctricos cambia la percepción del tema porque las visitas son muy pocas y fuera de eso muy distanciadas. Entonces, eso. Aquí en Colombia, Enel hizo una prueba con unos Nissan Leaf en los cuales compró 5 y los dividió. Uno les hace mantenimiento regular, como dice el fabricante, otros no le hacen mantenimiento, otros les van a hacer y otros los cargan en unos cargadores rápidos, en otros en unos lentos y ya tienen conclusiones interesantes. Un vehículo de 30.000 kilómetros estuvo solamente una vez en el taller y los mantenimientos fueron pues llantas, las llantas se consumen más llantas en los vehículos eléctricos, frenos y cosas del producto del uso diario, que un golpecito acá en la carrocería, etcétera, pero nada significativo ni nada y costos pues obviamente muchísimo más bajos. Eso hay que tenerlo también en cuenta dentro de la ecuación del vehículo eléctrico. Hace unas semanas tuvimos un amigo que tiene un Nissan Leaf aquí en Guatemala y nos hacía el comentario que en 4 años que tiene su Leaf, el único mantenimiento que le ha hecho al vehículo es revisión del filtro del aire acondicionado. Del antipolen, sí. Sí, llantas, obviamente, y cambio de la batería del control remoto. O sea, en 4 años. Entonces sí es bastante interesante. Ahora que estamos en el tema de esos puntos de carga, pregunta Nazarena, primero pide el contacto de Pedro, luego, ¿se pueden usar paneles solares para las estaciones de carga? Pues en teoría sí, vos podés tener un panel de carga que cargue un cargador, ¿verdad? Es totalmente factible. De hecho, creo que en Chile los buses tienen sus paneles encima de los cargadores y entonces ellos dependen de la energía solar para abastecerse de electricidad. Entonces sí, por supuesto que se puede poner un panel que cargue o que le distribuye la energía al cargador. No carga exclusivamente en eléctrico, ¿verdad? La operación que están montando en Chile, que me parece magistral,
nos contaban que 10 a 15% de la carga de los autobuses viene de solar. El resto viene del grid, ¿verdad? Sí se puede y es una reducción adicional al costo de la energía, ¿verdad? Pedro, ¿hubo alguna adaptación que tuvieron, importante que tuvieron que hacer con cuestión al tema del servicio técnico o al servicio postventa de lo que ustedes estaban acostumbrados? ¿O crees que fue una transición suave en ese sentido? Como distribuidor, ¿verdad? Sí, no, ahí hay una disyuntiva, ¿verdad? Por supuesto, del tema de postventa o el vehículo eléctrico. Yo no lo veo yo como algo que más bien que nos va a perjudicar para nada. Yo creo que es algo que eventualmente, o sea, siempre se le debe hacer sus servicios a los vehículos eléctricos. Lógicamente son menores, por supuesto, pero son más sencillos, ¿verdad? Entonces, esa transición que vos decís no tiene ningún contratiempo para nada. Son, lógicamente, al igual que un vehículo de combustión, hay que tener su escáner, hay que tener su conocimiento de cómo hacer el servicio, pero es relativamente sencillo, o yo diría hasta más sencillo que un mantenimiento de un vehículo de combustión. Hay más miedo en el tema del servicio porque mucha gente no lo conoce, ¿verdad? Por ignorancia, pero eventualmente conforme las personas vayan viendo lo sencillos que son los vehículos eléctricos, eso se va a ir quitando. Además que todo es electrónico, ¿verdad? Sí, no, todo es electrónico y las piezas se reducen. No recuerdo cuánto es la cantidad de piezas, pero en sí son mucho menos piezas. No hay piezas dando vueltas como en un motor de gasolina, entonces no hay tanta fricción. Claro. No hay calor, no hay calor, no hay tanta probabilidad de desperfectos, ¿verdad? Como un vehículo de combustión. Entonces realmente son vehículos sencillos. Claro. ¿Cuáles han sido las principales inquietudes que les han llevado los prospectos? ¿Cuáles han sido las inquietudes? Me imagino la clásica autonomía y demás, pero ¿habrá alguna otra particular? Yo creo que muchos llegan a preguntar, y además porque ha habido mucho tema alrededor del tema de las baterías, es qué pasa cuando la batería pierda su vida útil, ¿cierto? Entonces empieza ya, digamos, muchos de los que por lo menos lo que yo he oído de los potenciales clientes es eso. Y esto es un tema que también toca empezar a ambientar porque a futuro, si continuamos con las ventas y con las tendencias que están actualmente en vehículos eléctricos, toca empezar a manejar bien el asunto. Y ya muchos fabricantes tienen planes, programas de reuso de baterías. O sea, la batería eléctrica pierde su función en el transporte, pero puede continuar otras funciones como reuso. Muchos en Japón utilizan mucho las baterías para almacenar energía eléctrica cuando no hay suministro eléctrico por daños o por lo que sea. Entonces se utiliza eso. Y eventualmente puede utilizar eso para aportar también a la red eléctrica, aportar cuando hay deficiencias o cuando hay bajas o cuando hay mucha demanda, también se puede interconectar. Y también apoyar planes de reciclaje. Actualmente en Colombia no existe todavía algo al respecto del reciclaje de baterías para vehículos eléctricos, pero hemos logrado que los mismos fabricantes permitan la reexportación de las mismas, donde sí pueden hacer un reciclaje apropiado a las baterías. Puede costar un poco más, pero digamos eso está incluido entre los costos iniciales que pagaría el cliente. Por eso entonces los fabricantes han accedido a que pueda llevarse la batería nuevamente a otros países donde se le pueda dar una vida útil cuando la misma no tiene, cuando ya la misma está dañada o cualquier circunstancia que la deja inoperativa.
Entonces, esa es una de las grandes dudas que ha salido, además del de la autonomía, obviamente, pero pues digamos, esa vamos manejándolo con lo que les comentaba, con los temas de manejo de las cargas de los vehículos eléctricos. Sí, el tema de la batería siempre, bueno, no siempre, ¿verdad? Pero la gente poco a poco empieza a salir más, más ese tema. Pedro, ¿algún comentario, alguna Sí, inquietud por parte de los compradores? bueno, el tema de las baterías también, que el tema de la vida útil es siempre una pregunta. Nosotros tenemos una garantía de 8 años o 500.000 kilómetros sobre la batería y sobre el vehículo 6 años. Entonces, ahí te das cuenta de la calidad de los vehículos que en Costa Rica por lo menos el vehículo de gasolina tiene 3 años de garantía. Nosotros en el vehículo de eléctrico damos 6 y en la batería damos 8 años o 500.000 kilómetros. Entonces, ahí inmediatamente las personas dicen, wow, o sea, no voy a tener un vehículo tanto tiempo, imposible, y todo ese tiempo lo va a tener con garantía. Entonces, por ahí nosotros le damos ese respaldo al cliente y ya está muy tranquilo sobre esa, digamos, esa preocupación que puede tener. Y luego todo el tema también de la autonomía, pero como decía Rodrigo, es un tema de educación, de que es diferente, no es como un carro de gasolina, es diferente. Y también poco a poco, con los puntos de recarga que el gobierno ha instalado, ya eso queda atrás. Entiendo que entonces las inquietudes no son mayores, o sea, es simplemente un tema de educación. Sí, Así es quitarse el miedo, probarlo, Claro. y realmente se dan cuenta las personas que es hasta más sencillo tener un vehículo eléctrico. Es autonomía, llegas a tu casa, lo conectas y listo. Claro, No tienes que hacer mucho. Y claro. fuera, no, y fuera de eso, digamos, la barrera realmente todavía sigue siendo la económica, pero las demás, las otras, digamos, ya tenemos, como lo bien dice Pedro, muchos argumentos y tenemos muchas muestras de que efectivamente es Claro. mucho más versátil y que es mucho mejor. Muchas personas, Colombia es un país que tiene una topografía muy agreste. Tenemos, Bogotá está situada a una altura de 2.600 metros. Sobre una cordillera y está en una meseta, pero para ir a otra ciudad como Cali toca descender una cordillera y subir otra para llegar a esta ciudad. Entonces, eso lo hace lo hace muy complicado y ahí es donde digamos, existe un poquito más de reticencia del cliente a poder adquirir esto. Esto está cambiando ya muchos por iniciativa privada y por iniciativa pública de generar corredores de movilidad eléctrica, ¿cierto? Principalmente entre estas ciudades donde y ya hay algunos actores privados que han hecho, ya tienen un primer corredor entre Bogotá y Medellín, por ejemplo, y ya es posible hacer el recorrido porque pues tenemos largas cuestas, entonces ahí el consumo de la batería es mayor que obviamente, cuando se está descendiendo, etcétera. Y a veces la altura o las diferencias en la altura no compensa, digamos, el refrenado regenerativo de los vehículos, no compensa la carga que se utilizó en el ascenso. Entonces, simplemente por eso es que sí se han hecho esto y estamos cambiando eso. Y yo creo que a finales del próximo año ya tendremos unos muy sólidos y buenos corredores eléctricos, no solamente porque la ley lo indica, sino porque ya hay muchos actores que lo están haciendo. Hay mucha competencia entre actores locales, inclusive tenemos a los señores de Copec de Chile con Terpel, tenemos a los señores de NLX, las empresas públicas de Medellín, a Celsia, que es una empresa colombiana también que está en eso, y están compitiendo mucho en montar corredores eléctricos. Y eso es para ganancia de todos, efectivamente. Claro. Creo que un punto bien importante a nuestra favor es que no tenemos climas tan extremos como tienen en Norteamérica.
sobre todo con el tema de climas helados, ¿verdad? Que puede tener alguna incidencia en las baterías. Entonces, bueno, es un tema menos, ¿verdad? Que tenemos que lidiar en esta región. Tengo aquí un par de preguntas interesantes. María pregunta, ¿cómo funcionan las estaciones públicas? ¿Tienen una tarifa preferencial o funciona como un subsidio gubernamental? Y la otra, ¿se han alcanzado las metas esperadas de crecimiento de sustitución del parque vehicular? Pedro, ¿cómo Bueno, funcionan las estaciones públicas? en Costa Rica actualmente están a la libre, o sea, te lo regalan básicamente la electricidad actualmente. Pero si no me equivoco, ahorita a partir de noviembre ya entra en vigencia una tarifa, que más bien esa tarifa es más cara de la que encontrás en tu casa, ¿verdad? Uh-huh. Esto viene a la lógica, esto de que tu carga debe ser, el 90% debe ser en tu casa. De hecho, hay tarifas residenciales nocturnas que son mucho más baratas, ¿verdad? Y te digo, por lo menos 3 veces más barata que la tarifa pico, ¿verdad? Entonces, la lógica es que vos cargues tu vehículo en la noche, donde la electricidad es mucho más barata. Y si te digo mucho más barata, por lo menos 3 o 4 veces más barata. Entonces, es un ahorro súper importante. Y las tarifas y las electrolineras, como le llaman, sí van a tener un cobro que se va a hacer a través de una tarjeta que vos la tenés, una tarjeta de RSD, creo que se llama. Entonces activas el cargador y te carga como una tarjeta de estas de teléfono o algo así. ¿Los puntos son propiedad del ICE o es una empresa particular que ha montado esta red? No, son propiedad del ICE. Aquí Costa Rica no es como otros países que está abierto el tema de la distribución y la producción de electricidad. Entonces, bueno, el ICE ha visto que ellos pueden ahora tener un negocio nuevo, más facturación a través de la venta de electricidad hacia los vehículos eléctricos. Entonces, ellos han hecho esta inversión para que a futuro les suba, obviamente, la facturación. Claro. Sí puedes instalar o tener en tu restaurante o en tu mall o en tu garage una estación de carga, pero no puedes vender la electricidad. Tendrías que ponerla gratis para que la gente llegue como un atractivo a tu negocio. Claro. Rodrigo, ¿cómo funcionan los puntos de carga allá? Bueno, parte de los, digamos, de la idea de cuando arrancamos con estos temas del vehículo eléctrico, arrancamos con la disyuntiva de el huevo o la gallina, el cargador o la infraestructura eléctrica o el vehículo eléctrico. Entonces empezamos digamos, a discutir con los diferentes comercializadores de energía, etcétera, que sí mostraban interés, etcétera, pero digamos empezaron a decir, bueno, yo no traigo cargadores porque no hay vehículos eléctricos. Y los vehículos eléctricos decían, pues yo no traigo vehículos porque no hay cargadores. Entonces volvimos a ese tema. Entonces, digamos que mundialmente se empezó a dar una tendencia a que se empezaban a mostrar simplemente para generar una tranquilidad pública, no porque se necesitaran necesariamente, cargadores gratis. Cargadores rápidos de vehículos eléctricos gratis, como lo decía Pedro, en centros comerciales, en lugares públicos diferentes a la estación de combustible convencional. Y esta estrategia funcionó muy bien en la ciudad de Medellín, donde empezaron a instalar en lugares estratégicos cargadores de vehículos eléctricos gratis. Entonces la gente empezó a decir, bueno, esto es gratis, esto ya empieza a tener sistema, y empezó a rodar el tema y empezó a generar muy buena inercia. Ahora bien, en la actualidad que ya ha pasado un poco más de tiempo, etcétera, aún continúan la mayoría de estos privados que han puesto estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos, todavía siguen siendo baratos no, gratis, todavía sigue siendo eso. Hay que
no en todos los lugares se puede vender electricidad porque el establecimiento tiene digamos, tienes registrado un solo uso, por ejemplo, incluyendo las mismas estaciones de combustible, tienes registrado uno de esos vender combustibles, no electricidad. Entonces nosotros también estamos trabajando eso con el Ministerio de Energía para generar una tarifa energética, una tarifa eléctrica para el transporte, para que se diferencie eso y ya se puedan compartir los usos en diferentes lugares. Y empezar a hacer los cobros que de todas maneras son mucho más económicos que el mismo combustible gasolina o el diésel que se venden en Colombia, o incluso el mismo, también mucho más bajo que el gas natural vehicular, que también es popular en Colombia. Entonces, con eso creo que vamos a avanzar en ese tema. Y por lo pronto la mayoría siguen siendo gratis, pero yo creo que el próximo año yo creo que ya empiezan a generar los primeros cargos a los vehículos eléctricos cuando las personas que ya los tienen pues han tenido la facilidad de esto. No sé si en Costa Rica sería igual, pero cargar un vehículo eléctrico en la casa resulta muy económico. Entonces, por eso, eso es lo que estamos hablando antes, la concepción de la carga de mantener del funcionamiento, del uso de un vehículo eléctrico cambia completamente. No sé, Pedro, corrígeme si también es muy económico hacerlo en carga domiciliaria. Sí, totalmente. Es, no sé, 10 o 20, 10 veces más barato que ponerle gasolina a tu carro. O sea, es mucho, mucho, mucho más barato. De hecho, ahí es donde yo le digo sinceramente al cliente que es donde va a tener el ahorro más grande y donde vas a sentir que no vas porque vos le pones gasolina y constantemente sacas tu billetera y sacas tu billetera y sacas tu billetera, ¿no? Con el vehículo eléctrico no vas ni a sentir ese gasto que vas a tener en electricidad porque a pesar de que la electricidad en Costa Rica no es tan barata, sí es mucho más barato que el vehículo de gasolina. Sí, nosotros aquí en Guatemala, aunque no hay una tarifa específica para vehículos, sí ya se tiene aprobada una tarifa horaria. Entonces, si tú quieres aprovechar esa tarifa, que es bastante más baja, pues bueno, lo que tienes que hacer es cambiar tu medidor y poner un medidor un poco más inteligente que sí te vaya analizando el momento en que haces la carga. Entonces, sí se tiene, aunque no es un beneficio específico para los autos eléctricos, igual se benefician, ¿verdad? Aquí tenemos a María que pregunta, pues gracias por la pregunta, si Amegua está promoviendo algún cambio de ley o propuesta de ley. Sí, estamos trabajando, de hecho, en dos. Uno es una ley de incentivos fiscales para los vehículos eléctricos y hemos seguido el ejemplo de los demás países, Colombia, Costa Rica, Chile y Argentina, fuimos a ver y queremos seguir básicamente, o sea, no reinventar la rueda, o sea, les ha funcionado a ustedes, entonces sí queremos impulsar una ley de incentivos fiscales, que no se pague el DAI, no se pague IVA, ni para el vehículo, ni para los cargadores, ni para los repuestos específicos, como decía Rodrigo, baterías, controladores y esto, convertidores. Las cosas que sean específicas del auto eléctrico, ¿verdad? Ya si tienes que cambiarle llantas, si tienes que cambiarle una puerta, bueno, eso sí paga los impuestos, pero las cosas específicas, ¿verdad? Y luego para más tarde estamos trabajando ya en una ley más integral del tema de la movilidad eléctrica, en donde ya incorporamos otros temas eléctricos, temas de las baterías, ¿verdad? Empezar a tratar el tema ese ambiental, ¿verdad? Queremos resolver el tema antes que se vuelva un problema, ¿verdad? Entonces, pues bueno, un poco de anuncio ahí de Amegua. Preguntan en YouTube, pregunta Carlos,
Buenas tardes. Pueden consultar a Rodrigo sobre la percepción y experiencia de la empresa Moverang. Parece una startup con un modelo de negocio escalable. Bueno, esta gente de Moodle, de hecho, empezó con una iniciativa muy interesante, empezó pues a trabajar con las empresas, con varias empresas, a ofrecerles para que sus empleados empezaran a utilizar bicicletas eléctricas para desplazarse hacia los lugares de trabajo. Entonces hizo una alianza con varias empresas en donde simplemente creo que las empresas asumían inicialmente el costo del alquiler de las bicicletas y pues eso les ha funcionado muy bien. Luego empezaron también con motos, pero esta sí ya es más, esta sí se paga el servicio, digamos, una especie de alquiler. Y el último que también, y que va a llegar ahora dentro de poco, es el alquiler eh, por uso de los vehículos eléctricos. Se trajeron unos vehículos de China de solamente 2 puestos para que se pueda hacer como sucede en muchos lugares del mundo donde uno alquila la patineta o el monopatín, como se le llame, por el tiempo que lo utilice y lo lleva del punto A al punto B y la deja en el punto B y simplemente sigue su camino, etcétera. Eso es lo que están promoviendo con esta startup y tiene un muy buen apoyo de uno de los principales, si no el principal banco en el país y un buen aliado estratégico que es Celsia, que es uno de los comercializadores de energía más importantes del país. Entonces, esos van para adelante y esos y yo les auguro que va a ir muy bien. Esto arrancó en la ciudad de Medellín inicialmente, luego vendrá para Bogotá y también lo van a montar en Cali. Creo que esto es la estrategia, es perfecta y ha funcionado en muchos lugares del mundo, sino que esta es una iniciativa local al respecto y creo que les va a funcionar perfectamente si continúan en esa misma tendencia. Sí, señor. Perfecto, perfecto. Bueno, nos hemos pasado un poco más del tiempo, no quiero abusar más de ustedes, ha estado espectacularmente interesante la charla. Tal vez les dejo a cada uno, si quieren hacer alguna reflexión final a todos los que nos acompañan. Veo aquí varias personas de Guatemala, veo amigos de Costa Rica, a Daniel, un fuerte saludo. Si quieren hacer alguna última reflexión de para dónde van sus países o alguna recomendación, ¿verdad? Para nosotros que vamos un poquito atrás, ¿verdad? Rodrigo, ¿qué? Bueno, mi recomendación básicamente es empezar a trabajar muy duro para para influenciar en los parlamentarios, en los legisladores particularmente, porque creo que en Guatemala y en otros países de la región, los congresos son los que generan las leyes eventualmente y pues desde ahí nace los principios del derecho y donde aparecen todas las oportunidades de mejora para los países, ¿cierto? Y desde ahí se debe influenciar para que para que se generen beneficios a los usuarios de los vehículos eléctricos y a los que generan la infraestructura para los vehículos eléctricos. Si se arranca si ustedes, digamos, si ustedes tienen unas estructuras de impuestos, como la mayoría de los países tenemos estructuras de impuestos altísimas para los vehículos, entonces empezar a meterse por esa línea, a disminuir los costos fiscales de introducción de los vehículos eléctricos para que puedan ser mucho más accesibles a las personas, ya que de por sí el costo de ellos es muy alto. Beneficios ya para los usuarios, donde el que tenga vehículo eléctrico debe estar por encima del que no lo tiene, ¿cierto? Y no solamente a nivel de automóviles o SUVs o de camiones, buses, etcétera, sí, también deben hacerlo a nivel de estas pequeñas bicicletas, motocicletas, etcétera, que son importantes también para poder concientizar eso. Hagan una relación de qué tanto les está afectando las emisiones de los vehículos de combustión con relación a, como hecho, qué están respirando, qué se está respirando
¿Qué tal la calidad del aire que se respira en Guatemala, producto de las emisiones de los vehículos a combustión? Eso es un muy buen argumento para poder empezar a concientizar a los legisladores y a los gobernantes al respecto. Digamos, como estrategia nos funciona a nosotros cuando empezamos a nombrar eso y cuando vieron los números, eso sensibiliza a cualquiera, y especialmente a los gobiernos, porque es la responsabilidad de ellos, y si han firmado pactos internacionales de disminución de la huella de carbono, pues mucho mejor aún, porque esa es una forma de mostrar gestión. Cuando llegan a los congresos internacionales, empiezan a mostrar eso, entonces hay gestión, mire, hicimos esto, y se pretende bajar en tanto. Entonces eso es gestión, y por ahí es donde a nuestra manera de ver se debe hacer. Claro, sí. 100% de acuerdo. De mi parte, igual, hay que acercarse al gobierno, de verdad, y muchas veces ellos ni siquiera saben temas de movilidad eléctrica y hay que enseñarles. De acuerdo. Un ejemplo mío es que estaban instalando 28 cargadores rápidos aquí en Costa Rica y no iban a traer el conector GBT, que es el que traen los vehículos chinos. Y hace como un año empezamos a decirles, vean, hay que tener conectividad para todos los tipos de vehículos. Entonces, y ellos accedieron y dijeron, claro, tienen la razón, debemos de darle oportunidad que se conecte cualquier tipo de carro de cualquier marca. Entonces, y eso se dio nada más por un tema de acercamiento, porque tal vez ellos lo estaban haciendo con una buena intención, pero no conocían, ¿verdad? Entonces sí hay que acercarse al gobierno, hacerles saber las cosas buenas y malas que suceden, darles retroalimentación, darles el feedback, y poco a poco se van a ir dando esos cambios que la gente quiere para los vehículos eléctricos. Nosotros igual ahora, hace un año y medio, trajimos un bus eléctrico, lo pusimos en funcionamiento en una universidad aquí en Costa Rica, totalmente gratis, se lo dimos al gobierno. Eso llevó a que el gobierno dijera, wow, sí, sirven los vehículos, sirven los autobuses, y adquirieron 3 autobuses ahora a través de una donación del gobierno alemán, para darle al ICE, para que el ICE promueva a través de los operadores de buses los buses eléctricos. Entonces, sí, el acercamiento al gobierno es súper importante, y como modo de un bien común, que es el que buscamos con los vehículos eléctricos. Sí, miren, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Entonces, pues bueno, me siento más cómodo porque vamos en ese camino. Solo para comentarles también, nosotros tenemos excelente relación con miembros del gobierno. Como sabrán, tenemos un gobierno nuevo, tomó posesión en enero de este año. Obviamente la pandemia vino a aplazar muchas de las cosas. Y pues bueno, creo que en todos nuestros países, por desgracia, las autoridades tienen demasiadas prioridades, ¿verdad? Y entonces las cosas generalmente no se mueven al paso que uno quisiera, ¿verdad? Pero creo que me siento muy contento que con las autoridades actuales, con el Ministerio de Energía y Minas, está el viceministro de Energía, que está bastante comprometido con el tema. De hecho, él tiene un auto eléctrico desde hace 3 años. Entonces, él es convencido de esto, lo cual nos ha ayudado mucho. Tiene un buen equipo de personas ahí también trabajando con él. Entonces, estamos avanzando en algunos de estos temas, principalmente el tema de la ley, ¿verdad? De esta ley de incentivos, que lo vemos como que el primer gran logro que podemos mostrar en Guatemala con respecto a la movilidad eléctrica. El Ministerio de Finanzas inclusive también está muy interesado, lo cual ha sido una sorpresa muy grata, porque
distintas entidades de gobierno con las que hemos hablado, no les hemos tenido que vender mucho el tema. El tema ambiental está mucho más permeado de lo que por lo menos yo pensaba. Entonces, creo que sí vamos a lograr hacer algunos avances. Estamos en coyuntura. Este es el momento de hacerlo. Y es el momento Totalmente. de conocer a todos porque el mensaje llega fácil. Sí, creo que todos están muy abiertos hacia el tema ambiental. Como decía Rodrigo, tuvimos también un webinar hace algunos meses con respecto a la calidad del aire en la ciudad de Guatemala y es terrible. O sea, es la tercera ciudad más contaminada de toda Latinoamérica. La primera es Bogotá, creo, pero bueno. No, sí, estamos ahí. O sea, no es de sentirse orgulloso, ¿verdad? Es de ponerse a trabajar. Entonces eso es lo que estamos haciendo y creo que, de nuevo, creo que las autoridades están más abiertas a este mensaje. Lo que necesitamos es avanzar, es cerrar círculos, concretar los temas, ponerle fecha de caducidad a los objetivos, ¿verdad? O sea, y estar comprometidos con eso, ¿verdad? Entonces, Pedro, Rodrigo, de nuevo, muchísimas gracias por su experiencia, por su tiempo. Ha sido supremamente interesante. Espero que sigamos en contacto y tengamos chance de seguir conversando y pues bueno, primero Dios, irlos a visitar a sus bellos países, que tengo muy buenos recuerdos de Colombia y de Costa Rica. Así que, de nuevo, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Espero que les haya interesado. Por favor, manténganse en contacto ahí con nosotros a través de amegua.org, o si tienen alguna duda particular o algo, nos pueden comunicar también al correo administración@amegua.org, y nos encuentran también en redes, en Facebook, Twitter, LinkedIn. Si tienen alguna duda, comentario, si quieren formar parte de la asociación, siempre estamos abiertos a conversar y ver cómo podemos empujar este tema que vemos muy crítico, no solo para el país, para el mundo, y tenemos que poner de nuestra parte. Así que muchísimas gracias a todos, muy feliz noche, que estén muy bien, manténganse seguros, distanciamiento y mascarilla, y seguimos en contacto. Buenas noches. Muy feliz noche. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, Pedro, gracias, Rodrigo, hasta luego. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.